Una parte de lo que yo voy a exponer, voy a ser más breve que Jesús, porque también me gustaría luego abrir un debate. Este tipo de iniciativas que se organizan desde Acción por Almería, sobre todo lo que buscan es la participación. Muchos de los que aquí hablamos nos conocemos, somos de la asociación, tenemos una relación muy estrecha, participamos en redes sociales, en la página web, y no es que todo lo que se diga se sabe, porque continuamente yo al menos estoy aprendiendo, y yo no soy el mismo que el de hace un año en temas de Almería, ¿no? Pero lo que sí pretendemos con este tipo de iniciativas es que nuevos almerienses, nuevas personas interesadas se incorporen a nuestro proyecto. Y por eso yo voy a intentar ser muy breve al objeto de fomentar el debate, ¿no? Y una parte de lo que yo voy a exponer ya lo hice en su momento en diciembre de 2013, cuando presentamos Acción por Almería en una memorable noche en el Círculo Mercantil. Si nosotros salimos a la calle ahora mismo y decidimos plantear una encuesta anónima, pero recabamos la opinión de los almerienses y le preguntamos si se sienten españoles, pues la inmensa mayoría de los almerienses, habrá una mínima parte prácticamente insignificante, dirán que sí, que se sienten españoles. Pero si preguntamos de una manera anónima, porque ahora hablaré del miedo o del temor a no significarse, si le preguntamos a un buen número de almerienses si se sienten andaluces, nos encontramos con que te dicen que no. Y ese hecho diferencial que ocurre en Almería no ocurre en las provincias de Andalucía, o no de la manera tan abrumadora como suponemos o estimamos nosotros que ocurre en Almería. Digo suponemos o estimamos porque yo al menos no he encontrado estudios demoscópicos que nos hagan un diagnóstico real de lo que pasa en la sociedad almeriense. El por qué o qué, a la hora de cuantificar, qué número de almerienses no se sienten realmente andaluces. Pero sí hay algo que nos lleva a pensar que un gran número de almerienses, y cada vez más, no se sienten andaluces, se sienten españoles, se sienten almerienses, pero no lo manifiestan de manera pública. Es decir, eso forma parte de lo que se llama identidad personal. La identidad personal es mis rasgos físicos, mis inquietudes intelectuales, el color de mis ojos, la manera de mi lenguaje no verbal, y luego los sentimientos. Los sentimientos en relación con un grupo. La afectividad o la desafección o el rechazo que pueda haber hacia, por ejemplo, la gastronomía o la carne de cordero, o el fútbol, o Real Madrid, o el hecho o no de sentirse andaluz. Forma parte de mi sentimiento y de mi identidad personal. Pero a la hora de no sentirse andaluz, pasamos a un concepto que en sociología se llama identidad colectiva. La identidad colectiva es el vínculo psicológico que permite la unión de la persona con su grupo. Nosotros, los amigos, socios de Acción por Almería, tenemos un vínculo. Decía Juanjo que somos un grupo heterogéneo, efectivamente, porque hay de todas las edades, hombres, mujeres, con una ideología de uno o de otro signo, pero que nos une algo que cada vez es mucho más fuerte, que es no solamente el amor por Almería, porque querer Almería y disfrutar con su geografía, o con su cultura, o realmente cuando sales de Almería, estar cerca de los almerienses, sobre todo, es algo que le puede ocurrir a mucha gente, incluso que se sienta andaluz, sin ningún problema. Me refiero al hecho del vínculo con el grupo, en el sentido de sentirnos almerienses y defender la identidad y la cultura del almeriense. Por tanto, en términos de sociología, la identidad colectiva se define, en primer lugar, por percibir que se pertenece al grupo. Yo puedo percibir que pertenezco al grupo de andaluces porque desde un punto de vista administrativo o político, a mí, aunque en el carnet de identidad no dice que soy andaluz, pero sí dice nacido en Almería, y como Almería es una provincia que en el Estatuto de Andalucía forma parte de la Comunidad Autónoma Andaluza, pues bueno, pues se puede decir, por analogía, que soy andaluz. Lo puedo percibir aunque no esté de acuerdo. Ser consciente de que pertenezco a ese grupo, es decir, soy consciente, sobre todo fuera de Almería o en el ámbito andaluz, que a mí me identifican como andaluz. Pero hay un tercer elemento que no se cumple en esos que encuestaríamos nosotros y le preguntaríamos si son andaluces, que es el afecto. Cuando digo afecto no me refiero a rechazo o beligerancia o odio, en absoluto. Este movimiento no es un movimiento que genera odio. Es decir, uno puede ser de Acción por Almería o puede no sentirse andaluz y le puede gustar perfectamente la Semana Santa de Sevilla, por supuesto desear que el Sevilla gane la Copa de la UEFA, divertirse mucho con los morancos de Triana, tener muchos y buenos amigos en Granada y pasárselo bomba, o pensar que Málaga es una gran ciudad. Es decir, no existe un sentimiento de beligerancia hacia el andaluz.
A diferencia de otros movimientos independentistas, ser almeriense significa ser almeriense dentro de un estado, de un país que se llama España. Y somos conscientes de que hay unos vínculos muy importantes, después de lo que ha contado Jesús, imaginad con Granada qué vínculos hay, o con Málaga, o con Sevilla, con quien sea. Al igual que lo hay con Murcia, o que lo puede haber con Ciudad Real, o lo puede haber con Guipúzcoa, ¿de acuerdo? Pero ese sentimiento de afecto no existe en un gran número de almerienses, ese sentimiento de considerarse andaluz. Es decir, que en Almería lo que ha ocurrido es que se ha producido una disfunción, un conflicto entre la identidad personal y la identidad colectiva. Es decir, que muchos en secreto, durante mucho tiempo, han llevado la idea de no sentirse andaluz, pero no lo manifestaban. Es decir, la típica indolencia o el pasotismo, me encojo de hombros ante ese problema. Pero existe un conflicto que, como estamos hablando de identidad personal, es decir, una decisión libre de cada cual, nadie me puede obligar a sentirme de una u otra manera, simplemente que lo acepto. Y lo que tenemos que analizar es el por qué el almeriense acepta algo que en círculos privados, en familia, cada vez más va manifestando de una manera mucho más rotunda como, oye, que no soy andaluz, que me parece muy bien lo que dices, pero que me parece todo estupendamente, pero a mí, ¿por qué me has metido en este grupo? En términos de sociología, ¿no? Miren, me interesa mucho el mundo de la sociología y me llevo a cuestionar el por qué ocurre esto en Almería. Para que una identidad colectiva andaluza triunfe o se consolide, hacen falta 4 elementos. Un factor territorial. Y lo que hace la Comunidad Autónoma Andaluza es sumar la delimitación territorial que viene de principios del siglo XIX, del decreto de Javier de Burgos. Es decir, que la delimitación territorial de Andalucía, en realidad, después del mogollón de mapas que nos ha explicado Jesús, al final es la suma de las 8 provincias que ideó en su momento Javier de Burgos. Y por eso sabemos que Puerto Lumbreras no es Andalucía, pero Pulpisi, esa es la realidad de la delimitación del factor territorial. Otra cosa es que haya ambición o deseo de querer expandir Andalucía, pero el factor territorial que nos une es un factor que tiene un origen administrativo y político, que es una delimitación de 8 provincias. Luego, el segundo elemento que dicen los sociólogos que tiene que fomentarse en una identidad colectiva es la continuidad histórica. ¿Y qué hacen los historiadores o los teóricos andalucistas para poder justificar a Andalucía? Pues posiblemente lo que hagan, yo ya no voy a decir que adulteren o que falseen la historia. Lo que hacen fundamentalmente es silenciarla, idealizarla. Y en las aulas, en los colegios, de una manera muy burda, pues posiblemente se lancen ideas que en el subconsciente de millones de andaluces se dan como realidad. Y algo tan sencillo que es lo primero que pusimos en la página web de Acción por Almería es que al-Ándalus no significa Andalucía, pues todavía hay miles, por no decir millones de andaluces que piensan que sí. Y de pronto piensan que el fundamento de Andalucía es al-Ándalus. Por tanto, querer justificar a Andalucía con una continuidad histórica es algo imposible. Porque si ya es complicado justificar la continuidad histórica de Almería, pero que se puede justificar o se puede teorizar de una manera muy coherente, es decir, sin ningún tipo de exageración, sin forzar la máquina, imaginad en las 8 provincias andaluzas, cada una de su padre y de su madre. Pero los ideólogos del andalucismo intentan buscar una teorización y una continuidad histórica que podrían haber incluido perfectamente, si se ponen así, con la región de Murcia o con Castilla-La Mancha. Luego el tercer elemento es los rasgos lingüísticos y la cultura propia. No es posible hablar de un idioma andaluz, no es posible hablar de un dialecto andaluz, y ahora hablan de una habla andaluza. Pero el habla andaluza, en definitiva, es la suma del habla de cada una de las provincias. Porque cuando tú empiezas a analizar los diferentes manuales de los filólogos, pues te encuentras con diferencias abismales entre el habla almeriense en diferentes comarcas de Almería con el habla que te puedas encontrar en Huelva. Pero a lo mejor hay más similitudes en el habla de Huerca Lovera respecto de Lorca que el habla de Huerca Lovera respecto de Sevilla. Y el habla de Sevilla respecto de Badajoz, a lo mejor hay más homogeneidad que frente a Almería o frente a Granada. Es decir, que volvemos otra vez a la delimitación de las 8 provincias. Es decir, han forzado el concepto ese, que a mí me repatea, del habla andaluz o el habla andaluza. Porque el habla andaluza es tan extensa, tan heterogénea, que al final lo que ha prevalecido es una delimitación geográfica. Y luego lo de la cultura propia.
algo tan burdo como querer identificar el flamenco con Andalucía, el monopolizar el concepto de Semana Santa o de Carnaval, modelos muy concretos de una zona de Andalucía. Hay planteamientos que niegan la existencia de una cultura andaluza, ya lo hizo en su momento Carlos Castilla del Pino, no tuvo ningún rubor en explicarlo, no existe una cultura andaluza como tal, y luego hay planteamientos esencialistas que yo llevaría más al terreno de lo idílico o de lo burdo, como el de Blas Infante. Pero todo eso hay que cogerlo con pinzas porque es muy difícil justificar. Y finalmente, el cuarto elemento que piden los sociólogos para que exista una identidad es un proyecto común. Y aquí sí que el almeriense se revela. Porque si hemos visto que a nivel político el planteamiento de la Andalucía como comunidad autónoma ha sido una copia vulgar de lo que era lo peor de lo peor del centralismo de Madrid, se ha copiado a nivel de comunidad autónoma, a nivel de gobierno. Es toda una copia. Y el siguiente paso es algo más allá, que es crear un Estado andaluz dentro de una España federal. Posiblemente miles de almerienses se subleven, porque dirán, yo no quiero avanzar hasta ese nivel. No tengo ningún proyecto común en esa Andalucía que os estáis inventando. Y nos tenemos que remontar al famoso referéndum y al por qué Almería no se movió por otro camino. Yo, sin ser tan prolijo, porque aparte no tengo los conocimientos que tiene Jesús o que tiene Nico, sobre las diferentes fases del andalucismo en Almería, sí creo que existen, digamos, dos grandes periodos. Desde el decreto de Javier de Burgos hasta incluso el inicio de la década de los 80 del siglo pasado, hay un planteamiento que parte de un concepto geográfico. Es decir, que en el artículo del decreto de Burgos se habla de la provincia de Almería que forma parte de Andalucía, pero no es un ente político. Cuando hablo de un ente político me refiero a territorio, población y gobierno. Es decir, que era una manera de encuadrarnos dentro de lo que es la geografía. Y es lo que los niños almerienses durante décadas han aprendido en aquellos mapas donde aparecía Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Andalucía, pero no dejaba de tener simplemente un planteamiento puramente geográfico. No existía una simbología, no, eran rasgos. Antes hablabas tú de los escritores románticos. Había un movimiento regionalista político que con esos clichés se intentaba englobar a todos, pero como no existían los medios de comunicación ni desde la educación se implantaba ese modelo de andalucismo, no cuajaba en la opinión pública almeriense. Es decir, que el concepto andaluz era más un concepto de geográfico. Yo voy al sur, esto es Almería, por ende yo estoy en Andalucía. Es verdad que se producen movimientos importantes a raíz de la Exposición Universal de Sevilla, se producen movimientos sobre todo cuando finaliza la Guerra Civil Española y Franco vuelve a impulsar ese regionalismo, vuelve a impulsar el cine andaluz, el cine folclórico, el cine de la tonadillera y todo eso. Digamos que cualquier persona fuera de la comunidad autónoma lo identificaba con Andalucía. ¿Ves? La labor de la sección femenina, el tema de folclore y demás. Pero era un planteamiento muy de grandes rasgos, un planteamiento, insisto en la palabra, muy burdo. ¿Cuándo realmente se produce un punto de inflexión y donde, digamos, se aprieta el acelerador para crear un concepto de Andalucía con su símbolo, con su padre de la patria andaluza, con su bandera, con su himno, en los inicios de la década de los 80? Ahí es cuando realmente empieza a construirse de una manera artificial la identidad, pero se empieza a construir con un apoyo importantísimo, es la intensificación en el proceso de construcción, con todo el apoyo que puede tener los decretos que aparecen publicados en el BOJA, con todo el apoyo que puede tener en la red de colegios públicos cuando celebran el Día de Andalucía y miles de niños pintan banderas verde y blanca, con el apoyo que puede tener en la creación de Canal Sur, con todo el apoyo que puede tener en su momento en las ferias y fiestas de toda Andalucía. En esa década de los 80 en Almería es cuando empiezan a aparecer las casetas, donde empieza a proliferar el baile de sevillanas, donde empiezan a pintarse las casetas algunas de verde y blanco, donde los escudos que llevan los policías municipales empiezan a ser verde y blanco. Muchas asociaciones se llaman verde y blanca, como la Asociación para Personas con Discapacidad, donde la imagen corporativa de los taxis del Bajo Andarás es una franja verde y blanca, donde muchos escudos de municipios, que se tiene que inventar rápidamente un escudo, aparece el verde y blanco, donde yo recuerdo en Almería el mobiliario urbano, eso ya es lo grotesco, el mobiliario urbano de los mástiles de los semáforos durante un tiempo estaban pintados de verde y blanco,
donde una buena mañana amanecen los almerienses y ven que la bola azul la pintaron de verde y blanca. Es decir, todo ese proceso que no nos dábamos cuenta los almerienses, lo vivíamos por nuestra manera. Quizás, el otro día me comentaba Nico, era curioso, quizás era el shock de haber sufrido el referéndum famoso del 28F. Eso daría lugar a otra charla, ¿no? Donde realmente se abortó la voluntad del pueblo almeriense, donde había conseguido la mayoría absoluta de los votos positivos y Almería pues no apoyó esa iniciativa y por tanto se buscaron un fraude de ley tremendo, ¿no? Fijaros hasta qué punto desde las instituciones se crea de una manera artificial el concepto de identidad. Yo podría hablar de miles de casos en el tema de educación, en el tema del mundo de las instituciones, en cualquier acto institucional, la bandera andaluza, el himno de Andalucía, todo eso es un gota a gota que va quedando en el subconsciente del almeriense, que de una manera pasiva lo va soportando y no dice nada. Pero no dice nada, pero en su interior lo rechaza. Es un solo ejemplo, pero es que me llamó la atención un decreto de la Junta de Andalucía que regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres. Es decir, que estaban preocupados por delimitar en toda la comunidad autónoma qué zonas tienen que tener demarcación para televisión. En Almería solo hay una televisión, que es la televisión municipal Interalmería. Bueno, el artículo 5 de ese decreto que regula las televisiones de carácter local, estamos hablando de carácter local, pues el artículo 5 te dice que los principios inspiradores, uno de ellos, ojo, es que no se olvida, el fomento de la conciencia de identidad andaluza a través de la difusión de los valores culturales y lingüísticos del pueblo andaluz, en toda su riqueza y variedad. Dicen eso porque son conscientes de que hay una gran riqueza y variedad hasta el punto de que es disparatado querer aunar todo en un mismo saco. Pero ya se encargan ellos a la hora de legislar de decir, ojo, que aquí tienes que tener siempre el concepto andaluz, aunque sea una televisión local. Lógicamente la mayoría de las televisiones ni puñetero caso le hacen a este tipo de artículos y de principios, pero con ello quería yo ilustrar la forma en la que a partir de la década de los 80 empiezan a construir un modelo que en gente muy joven, pues si no se cuestiona nada, si no atiende a la explicación, por supuesto lo que ha explicado Jesús, impensable en los colegios, impensable en las universidades. La Universidad de Almería, que tenía que ser el centro donde hubiera un movimiento de reivindicación, impensable que se explique eso como lo ha explicado Jesús. Ante eso, ¿qué está ocurriendo? Pues lo que ocurre es lo siguiente. Es verdad que cada vez somos más, pero hay una barrera que nos impide avanzar. ¿Por qué? Hombre, no es fácil. Para mucha gente no es fácil enfrentarse al poder establecido. No es fácil ni es cómodo. Así que hay un carácter indolente o pasivo o resignado del almeriense que dice, bueno, ¿yo por qué me voy ahora a movilizar? Es contrario a cualquier movilización. Es verdad que en redes sociales a la hora de escribir casi todo el mundo es partidario de movilizarse, pero luego a la hora de la verdad son muy pocos. Aquí te movilizas cuando vas a la procesión de la Virgen del Mar, a la cabalgata de Reyes y cuando la Almería sube a primera y poco más. Es decir, que el almeriense movilizarse lo que es movilizarse poco. Luego hay un planteamiento que también lo entiendo, que es la descortesía que puede pensar uno si dice públicamente, yo es que no me siento andaluz, todos tenemos amigos de Granada, de Málaga. Parece como que es una situación incómoda, porque el hecho de no sentirse de un grupo es como si estuviera rechazando a ese grupo. Eso, el separatismo catalán o vasco no tiene ningún tipo de problema, ¿no? Lo dicen de una manera clara y rotunda. Y aquí existe ese miedo. ¿Por qué? Porque no se explica claramente. No es que yo no quiera ir contigo de la mano. Yo voy contigo de la mano en un país que se llama España. Lo que no estoy de acuerdo es que a mí forzadamente me incluyas en este grupo. Pero aún así, oye, parece como que molesta, porque incluso aquí en nuestra asociación, pues muchos están casados con granadinas, con jiennenses, etcétera, ¿no? Luego también hay un planteamiento porque como el independentismo catalán y vasco fundamentalmente genera un gran rechazo y ese concepto de no quieren ser españoles, no quieren estar conmigo y parece que da rabia, pues algo como tú también eres como los catalanes, como los vascos, tú también los copias. Y luego hay una confusión porque se piensa que se van a crear otra comunidad autónoma con mayor gasto y como hay una corriente contraria, legítima y comprensible, contra el gasto de las comunidades autónomas y todo ese despilfarro, pues todo eso hace que se genere una barrera a la hora de crecer. Es decir, que en privado, con todos los planteamientos que estamos poniendo encima de la mesa, quien haga un seguimiento de la página web y de la página almerienses que no se sienten andaluces, es difícil encontrar argumentos contrarios. Es decir, discutir con los grandes teóricos de la asociación es muy complicado y ganarles, yo diría que imposible. Pero aún así existe una barrera.
¿Qué te mueve a romper esa barrera? Pues fundamentalmente, pues eso, que llega un momento en que dices, basta tanta colonización cultural, basta a toda esa simbología, a esa cultura y tradición, a esa habla ajena que produce incluso un efecto irritante en el almeriense, sobre todo el agravio y la discriminación. Lo que decía antes, se ha construido una comunidad autónoma donde todo el poder se centra en Sevilla. No hay un estudio económico que analice claramente lo que ha supuesto, que me parece muy bien, y si yo fuera sevillano estaría súper encantado, lo que ha supuesto la generación de la comunidad autónoma para la zona de Sevilla y su entorno. Y luego la necesidad de reivindicarse como identidad propia. Llega un momento en que uno empieza a tener memoria y se acuerda de sus costumbres, empezamos a tirar de fotografías, uno empieza a hacer comentarios y dice, oye, que tenemos una identidad tanto o más fuerte y más legítima que pueda tener, con todos los respetos del mundo, cualquier andamio. Todo eso empieza a moverse, ¿no? Esa mayoría silenciosa, que yo le llamo, es la que surge en un momento determinado en las redes sociales. Porque las formas de comunicación de la opinión pública están cambiando. Antes pues, se mandaba la carta al director, antes la gente iba a los plenos, los que iban, ahora van más porque lo retransmite la televisión, pero antes iba muy poca gente a los plenos, pero los plenos, el hecho de tú participar en un punto de diálogo y preguntas existe desde hace muchísimo tiempo. Pero casi nadie participaba. Era muy difícil conseguir repercusión mediática en diferentes entornos, que no sea en una reunión familiar o en una asamblea de carácter sindical o en otros ámbitos muy concretos. Por tanto, este nuevo movimiento surge porque las redes sociales te permiten opinar, te permiten decir me gusta, no me gusta, insertar una foto, hacer un comentario, ¿no? Es decir, que hay una manera de expresarse que ha generado un efecto exponencial en el almeriensismo, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, ¿no? De hecho, la página de Facebook, que digamos es el fundamento de Acción por Almería y de todo este movimiento almeriensista, es verdad que hay unos antecedentes con un partido político que tiene un carácter regionalista y demás, pero cuando empieza a dotarse de un fundamento teórico serio, donde se habla de folclore, de tradición, de indumentaria, de historia, de política, de economía, cuando realmente empieza a dotarse de un planteamiento riguroso y homogéneo, es a través de las redes sociales, no nos engañemos. Y no existe una biblioteca de temas almerienses donde uno pueda consultar claramente una historia o un concepto rotundo de la identidad cultural. Tienes que ser una persona muy avezada en todos estos temas para poder saber qué piezas tocar y qué teclas tienes que tocar, ¿no? Pero de una manera, al principio, como muy informal, pero que tiene su empaque, que tiene su seriedad, Facebook nos ayuda mucho, Y lo que es una página que empieza en el final de 2012, a principios de 2013 no llegaba ni a 1000 seguidores. Cuando hablo de 1000 seguidores, estoy hablando de gente que fundamentalmente cuando entra en Facebook, entra en su ordenador, como mínimo está viendo el post que en ese día se ha insertado. Es decir, las estadísticas de la página te dicen que entre 4.000, 5.000, 6.000 personas de media cada día, cuando uno introduce un post, un mensaje cualquiera, eso lo están viendo 5.000 o 6.000 personas. Eso es mucho. Eso es mucho porque aunque se digan que los periódicos tienen un impacto de 80.000, de 70.000, los periódicos se leen de aquella manera. Es decir, la gente ya no va a los kioscos a comprar periódicos, los periódicos los compran los suscriptores y fundamentalmente la administración pública. Y leemos el periódico de aquella manera cuando estamos en el bar tomando café. Pero cuando tú estás sentado en tu casa con tu iPad o con tu tablet, con tu teléfono y estás consultando, pues empieza a calar ese mensaje. Y son mensajes muy heterogéneos. Decía que a principios de 2013 la página almeriense, que no se sienten andaluces, no llegaba ni a 1000 seguidores. En agosto de 2013, 1800. En diciembre, porque esta ficha es de cuando lo hice en diciembre de 2013 eran 3.600 seguidores. En junio, ahora mismo no sé si ha cambiado o no, está en torno a los 4.148 seguidores, ¿vale? Es decir que se ha producido, al menos, no un rechazo, hay un grupo consistente, constante, que sigue, que está de acuerdo. Ojo, teniendo en cuenta que el carácter indolente del almeriense, yo soy almeriense, hace que muchas veces tú no te signifiques, no te quieras pronunciar.
Y hay muchos que lo leen y no ponen me gusta. Y hay otros muchos que lo comentan y están de acuerdo y no entran en Internet. Es decir, que Internet no llega, no sé si llegará a un 20% de la población, no sé cuál es el porcentaje, pero todavía hay mucha gente que piensa como nosotros, pero no tiene ningún cauce para transmitirlo públicamente. ¿Cuál es el diagnóstico que yo hago de la situación actual? Es decir, estamos creciendo, se está dotando de un cuerpo teórico más o menos consistente, lo que se dice no es ninguna barbaridad, son grupos heterogéneos con diferentes ideologías, pero tienen algo común, que es el almeriensismo y el rechazo al colonialismo andaluz. ¿Por qué no se crece más? Pues yo no tengo datos, es una impresión, yo me muevo mucho por impresiones. Nosotros nos movemos por impresiones porque tenemos la sensación de que con toda la unidad del mundo, pues digamos, estamos en un punto como la vanguardia en un movimiento que sabemos que no va hacia atrás y que a veces pues nos pueden tomar como frikis o como temerarios o como osados, pero somos conscientes de que el movimiento no es un movimiento que se estanca, ni es un movimiento que está condenado al fracaso, es un movimiento, intuimos, sospechamos y ya tenemos pruebas de que es un movimiento que va a más, y va a más exponencialmente. ¿Pero por qué no va más rápido? Mi impresión es que hemos pasado la primera fase, en la que poco a poco la gente está perdiendo el miedo a manifestar públicamente lo que decía en privado. Pero ahora se está produciendo un sentimiento que yo al menos percibo que es muy típico de Almería, que es sí, todo lo que tú dices lleva razón. Si es que, vamos, te dice lo típico, lleva más razón que un santo. Si todo lo que tú cuentas es verdad, pero nada más que pensar en romper todo lo que se ha hecho hasta ahora, lo de las comunidades autónomas, lo del padre de la patria andaluza, el SAS, Canal Sur, las instituciones. ¿Qué necesidad hay ahora de meternos en este follón con las tasas de paro? Incluso en algunos te miran como diciendo, tío, que yo estaba aquí muy a gusto, ¿por qué me metes ahora en este follón? Es decir, ¿por qué quieres movilizar los cimientos de la estructura administrativo-política de Almería? ¿Por qué te metes en follones, digamos, hablando vulgarmente? Ese sentimiento yo lo estoy percibiendo. Es decir, ya no es el sentimiento de yo no digo que no soy andaluz, o me da igual ser andaluz o no. Ahora es sí, lo digo, pero, tío, si no vais a conseguir nada. Ese es el sentimiento que tanto daño le ha hecho a Almería durante siglos. Es el sentimiento de la resignación. ¿Vale? Pues si tú estás de acuerdo con todo eso, pero te da igual, oye, pues mira, yo hoy sábado estaría paseando, o en mi casa tocando la guitarra, o haciendo cualquier otra cosa. Ese es el paso siguiente que tenemos que romper. Esa es la siguiente barrera. Porque la otra barrera, la de decir públicamente, sin ninguna acritud, como decía aquel, no me siento andaluz, se está consiguiendo poco a poco. Pero falta el otro paso. En la hoja de ruta que yo en su momento diseñé, una reflexión en voz alta, decía que esto no tiene que ser un movimiento político, al menos en esta primera fase. Esto tiene que ser un movimiento cultural fundamentalmente, porque el 80% de nuestro tiempo es para hablar de cultura, de historia, de tradiciones, de folclore, pero es un movimiento dirigido a la opinión pública, porque queda mucha opinión pública, es un concepto indefinido, pero está claro de a qué me refiero, queda mucha gente que no conoce estos temas, y por tanto hay que seguir una y otra vez, y repitiendo lo que para nosotros ya es algo consabido, hay que empezar desde cero. Mira, que Al-Ándalus no es Andalucía, que la provincia andaluza, si me apuras, es antes que Andalucía, que Andalucía es un concepto reciente, que Blas Infante, maldita sea la hora que asesinaron a ese pobre hombre, pero decía muchos disparates, que Almería tiene su propia tradición, que no existe un no sé qué, que no existe un no sé cuánto, que la Semana Santa no es la Semana Santa de Sevilla o la de Cádiz. Todas esas cosas que aparentemente son muy simples, hay que decirlas una y mil veces. Pero esa fase de ocultación la estamos superando. Entonces estamos en la fase en la que hay un sentimiento escondido, pero hay una molestia, una incomodidad en enfrentarse, es la que tenemos que superar. Y hay que hacerlo desde la humildad y desde la moderación, explicando que no queremos romper y que no queremos ser beligerantes con nadie. ¿De acuerdo? Voy terminando porque me gustaría que hubiera algún coloquio. Yo soy muy rápido, aparte de que ya tenemos que ir cerrando. Cuando yo conocía a los que son ahora mis amigos, representantes y socios de Acción por Almería, yo tenía la sensación siguiente. Yo era como aquel niño que va por el patio del colegio que coleccionaba estampas, cromos, ¿no?
Pero no encontraba mucha gente, pero vamos, muy poquito, porque yo soy un auténtico ignorante. Pero yo tenía mi intuición, mi idea desde siempre de mi identidad y del por qué, pues nunca había cuajado todo ese concepto de Andalucía, pero bueno, pues lo asumía, no pasa nada, es decir, que pues si yo estoy fuera de Almería y me dicen, tú eres de Almería, de Andalucía, no me voy a pelear, ¿vale? Es decir, que no voy a empezar ya con la bandera y con la cruz de San Jorge a pegarle un garrotazo en la cabeza, ¿no? Con tranquilidad, bueno, pues lo asume y punto, ¿no? Pero yo tenía mis cromos y yo sabía que tenía esa idea, pero yo estaba como muy solo. A veces lo comentaba, entonces como el niño que va por el patio y de pronto te encuentras a otros niños que tienen tus mismos cromos. Y encuentras a niños que ya no son tan niños con cromos muy buenos, porque tienen mucha información y empieza a intercambiarlo. Y eso es Acción por Almería. Gente que tiene diferentes ideas, pero todas sobre un mismo álbum, que es el álbum de Almería, de la región de Almería. Ese es el concepto de Acción por Almería. Entonces nuestra obsesión o nuestro interés o nuestro deseo es que mucha gente se incorpore a ese álbum. Cada uno a su manera, como pueda, aportando lo que sea. Aquí nadie es imprescindible y todos son necesarios, ¿no? Es decir, que esa idea del cromo, de intercambiar estampas, significa crear un grupo de amigos que al final, pues todos veamos nuestro álbum y nos demos cuenta de que hay que estar orgullosos y de que no era ya un bicho raro. No era un bicho raro en esta iniciativa y en esta aventura tan apasionante y tan compleja, ¿no? No es una aventura de corto plazo. Aquí hay que tener mucha paciencia, lo que no hay que hacer nunca es decaer. Y luego la segunda idea que quería plantearles es como, me parece que era José Mota, no sé qué personaje, uno que decía, ahora va y lo cascas. ¿No? ¿Quién era? El que lo decía, era... No sé, había José Mota tenía un personaje... El tío de la vara o la señora vieja esa, ahora va y lo cascan, ¿no? Bueno, pues algo parecido es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ahora va y lo cuenta. Es decir, que lo que tenemos que hacer es contarlo. Contar lo que hemos leído en Facebook. Contar nuestras impresiones, las discrepancias y donde haya afinidades. Contar estas charlas. No ser un pelmazo, ya está el pelmazo que viene con la bandera, que viene a contarme la historia del Al-Ándalus y la historia del corregimiento y la repoblación. No. Pero lo que sí tenemos que hacer es una labor de divulgación. Y eso se hace de una manera tranquila, pero hablándolo. Es decir, que si seguimos siendo los niños que con el álbum y con nuestros cromos no lo intercambiamos y no se lo comentamos a nadie, es difícil que podamos crecer en el patio del colegio. La única manera es contarlo. Contar que participamos en esto. Algunos, los que queráis, aquí estamos, podéis haceros socios, podéis participar de alguna manera en este proyecto. Pero sobre todo, no quedarnos callados, porque durante muchísimo tiempo el almeriense se ha quedado callado. Y a mí me da la impresión de que si sigue quedando callado, pues el futuro que nos espera es un futuro, por supuesto, nada halagüeño, es un futuro bastante adverso, ¿no? Entonces, desde la moderación, desde la tranquilidad, con la razón, a veces equivocados y a veces no, pero sobre todo desde el corazón, lo que tenemos que hacer es intentar transmitir nuestro amor por Almería, que no es un amor excluyente, nuestro amor por nuestra cultura, por un futuro mejor para nuestros hijos, por querer tener un modelo de administración mucho mejor que el que tenemos ahora, para que la opinión pública, para que los partidos políticos del signo que sean, para que las asociaciones empresariales, para que los sindicatos, para que el movimiento vecinal, para que las asociaciones culturales, para que la gente sepa que hay miles de almerienses que silenciosamente antes decían no me siento andaluz y creo que se puede organizar el modelo territorial del Estado de otra manera, para que eso no quede en un círculo privado y se divulgue cuanto antes mejor al mayor número de personas. Ese es el propósito de Acción por Almería. Y por eso el acierto, por ejemplo, de la charla de Jesús Muñoz, que te da una pincelada maestra en una hora y media de cómo ha evolucionado la historia de la provincia de Almería, de la región de Almería, y cómo te encuentras que hay un denominador común que se repite siglo a siglo, que es prácticamente 2/3 y demás de lo que es el germen de la provincia de Almería y de la región de Almería, que existe mucho antes, que ese concepto de Andalucía, que con todos los respetos para los que se sientan andaluces, nos parece algo muy ajeno a la realidad almeriense. Nada más y dispuesto a cualquier coloquio a lo que necesitéis.